Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Cientos de familias se niegan a evacuar zona de riesgo por posible erupción del Nevado del Ruiz. Un solo carro tanque tiene el grupo de bomberos del Líbano Tolima para atender emergencias. Con emotiva sesión, Congreso conmemoró Día Nacional de las Víctimas. Mujeres piden mayor financiación para garantizar su participación política. Con bajas tasas de interés en créditos, serán beneficiados campesinos en el país. Voto electrónico y ampliación del horario para las votaciones fueron aprobados en primer debate. Colombia, entre los países con nivel más bajo de inglés, ocupó el puesto 77 de 111 evaluados. Ya son 15 días los que completa la alerta naranja por una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Las autoridades de los 4 departamentos que se verían afectados continúan con la ejecución de medidas preventivas para evacuar a las comunidades ubicadas en zona de riesgo. 22 municipios podrían verse afectados por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Risaralda y Tolima han tomado medidas preventivas para proteger a los habitantes en estas zonas. Todas las comunidades que residen en el cerca al Nevado se informen, se enteren de lo que deben hacer. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, son alrededor de 2.500 personas las que están en riesgo por la actividad del volcán, por lo que trabajan por su protección. Ya pues también se tiene la presencia o el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que han estado ahí porque hay menores de edad. Entre las medidas establecidas por las autoridades para motivar la evacuación se encuentran plan para movilizar a los animales que se encuentran en zonas de riesgo, instalación de campamentos cerca de las fincas, adecuación de albergues temporales. Puedan tener la capacidad de asistir a sus fincas diariamente con un transporte que los lleve durante el día. Legisladores de estas regiones consideran que se deben tomar todas las acciones necesarias para evitar daños a las comunidades. Llamar a las autoridades a que ellas contribuyan para que los campesinos que viven en la ladera del volcán tengan las condiciones suficientes para poder emigrar de ahí. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, muchas familias se han negado a abandonar sus hogares, sus fincas y sus animales por el temor de perder lo que han construido durante toda su vida. Y el estado de alerta naranja del Nevado no solo tiene en vilo a sus comunidades. En el Líbano Tolima, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios pide ayuda, pues no cuenta con equipos para la atención de emergencias. La eventual erupción del Ruiz ha develado la situación que vive el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Líbano, quienes cuentan con un carro cisterna de 800 galones para apagar incendios y una camioneta modelo 54 que ya está obsoleta. Pero la falta de equipos de protección, extintores y carros 4x4 son parte del duro panorama que viven quienes tienen que velar por la seguridad de más de 40.000 habitantes de esta población. No contamos con los recursos suficientes en cuanto a equipamiento de protección personal y equipos especiales para atender las emergencias. Que estén pendiente, alerta naranja y que estén recogiendo uno agua nomás, ¿sí? La emergencia ha revelado las falencias que se tienen frente a la gestión del riesgo y que se deberán trabajar para evitar tragedias como la que se vivió en Armero hace 38 años. Necesitamos fortalecer las instituciones, que los organismos de socorro tengan todos los implementos y el conocimiento necesario. Una de las preocupaciones de los tolimenses es la falta de herramientas para los cuerpos de bomberos voluntarios, pues el único municipio que tiene cuerpo oficial es Ibagué. Mientras tanto, la comunidad libanense intenta continuar con su día a día esperando que todo vuelva a la normalidad. En otras noticias, crítico panorama para los caleños con el transporte masivo Mío. Una deuda que supera los 40.000 millones de pesos los tiene en crisis. La movilidad de los caleños viene atravesando una delicada situación. La baja demanda en las épocas de pandemia y el hecho de que el 90% de las estaciones del Mío fueron afectadas en el paro del 2021 llevaron a la empresa Metro Cali al fondo de la crisis. Falta de recursos financieros para apalancar la operación y hoy los tiempos de espera son más largas, los transbordos son más constantes. Los usuarios son los más afectados, pues las esperas se han hecho más largas, hay menos buses y en ocasiones deben recurrir a otro tipo de transportes. Bien malo, mucha carretera, pero transporte nada. El Mío debe mejorar en la frecuencia de las rutas, en la seguridad y en prestar un mejor servicio. Desde el Senado le hacen un llamado al alcalde de la ciudad, pues consideran que dejó a su suerte al transporte que moviliza a los caleños. El alcalde en la época del paro del mes de mayo del año 21
fue indolente con toda la infraestructura, la protección de ese sistema de transporte masivo. Desde Metro Cali buscan trabajar en varios temas: construcción en la troncal oriental en 3 tramos, la estación central del Mío, recuperación de carriles mixtos, mayor seguridad y reducir la deuda. Con un minuto de silencio y escuchando los avances de la implementación de la Ley de Víctimas, el Congreso rindió homenaje y conmemoró el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. De diferentes partes de Colombia llegaron las víctimas al Congreso de la República, todas con un solo mensaje. Les pido el favor de que dejemos tantos odios, rencores, hagamos un gran esfuerzo por consolidar la paz. Un minuto de silencio marcó la apertura y después el presidente rindió homenaje entregando la conducción de la plenaria a las curules de paz. Honor y reparación para las víctimas del conflicto y el propósito de que no haya nuevas víctimas. Representante Aljure, presida la sesión y dele comienzo a las intervenciones de las víctimas. Los representantes de las víctimas en el Congreso aseguraron que el mejor homenaje es que no existan más víctimas y que se debe hablar de paz con todos los grupos ilegales del país. Un proyecto de ley que sea mucho más efectivo para construir la paz total. No puede haber ninguno por fuera, porque definitivamente si hacemos la paz con uno y con otros no, el conflicto se va a prolongar por muchas décadas en nuestro país. Aunque el proceso avanza, solo el 13% de las víctimas han sido reparadas económicamente en Colombia. El presidente... Y también en el Congreso fue realizado el lanzamiento de una comisión civil para el esclarecimiento de la verdad. La comisión busca escuchar a las víctimas del conflicto, quienes aseguran que sus testimonios no fueron tenidos en cuenta por la Justicia Especial para la Paz. Vamos a defender los hechos, muchas veces consignados incluso en Justicia y Paz de la Fiscalía, que fueron completamente olvidados por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad derivada del Acuerdo de La Habana. Por ejemplo, el reclutamiento de niños, el fusilamiento de niños. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa, las amenazas a periodistas aumentaron en Colombia un 42% en los últimos 2 años, llegando a 218 amenazas directas y a 70 a través de redes sociales. De acuerdo con el informe de la FLIP, aparte de las 218 amenazas, se contabilizaron 8 exilios, 20 agresiones físicas, 84 hostigamientos, 5 desplazamientos y un atentado. Lo más preocupante es que los casos de amenazas no vienen solo de grupos armados, sino de sectores políticos. El año pasado hubo 2 periodistas que fueron asesinados. Las amenazas por redes sociales fueron 70. Un ejemplo de estos casos es el de Lina Peña, una periodista colombiana con más de 45 denuncias judiciales e intentos de suplantación de identidad para dañar su imagen. Entonces lo que hacen es recurrir al aparato judicial para someter al periodista. Hablamos con el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para conocer las medidas que se implementarán. Concertar con ellos una política pública para la garantía del ejercicio del periodismo y del acceso a la información. La política pública incluirá prevención de riesgo y fortalecimiento en programas de protección. Por ahora, esta cartera propone articularse con los periodistas para que en caso de amenazas se haga seguimiento y se asigne una pronta respuesta. El presidente del Congreso hizo un llamado para que las bandas criminales dedicadas al narcotráfico se acojan a la ley de sometimiento una vez sea aprobada. El presidente escucha. Esta ley de sometimiento, con los beneficios que el Estado colombiano va a ofrecerles, les va a permitir recuperar la paz también a ellos y darle a Colombia una oportunidad de parar la muerte y las violencias. La ley de sometimiento les da una muy buena oportunidad, con penas efectivas de privación, pero con unos beneficios y unas rebajas que permitan que ellos dejen de ser perseguidos, pero que la sociedad colombiana también tenga el beneficio de parar la violencia y la muerte. Mientras Colombia, en el concierto de las naciones, avanza en la única solución definitiva. La prohibición es el crimen. Mientras haya narcotráfico, seremos víctimas de esa maldición. La guerra contra las drogas es una guerra en la que nosotros ponemos los muertos y los países consumidores ponen a los compradores. Y mientras no rompamos ese paradigma, seguiremos padeciendo esa maldición. Así que paralelamente, los gobiernos, el pasado, el próximo, tienen que avanzar seriamente en la regulación del mercado de las drogas como un problema de salud pública y no de política criminal.
A la expectativa se encuentran los más de 4 millones de colombianos que hay en Venezuela por la reapertura de los consulados en este país, pues desde hace más de 5 años deben desplazarse a territorio colombiano a realizar los diferentes trámites. Les contamos cómo avanza este tema. La reapertura de los 15 consulados en Venezuela es uno de los temas pendientes para lograr el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el vecino país, necesidad que los connacionales ven prioritaria. Pienso que las personas podrían agilizar todos esos procesos. Pues sirve para uno ir a hacer sus vueltas allá más rápido. De acuerdo con la Asociación de Colombianos en Venezuela, en este país hay cerca de 4.5 millones de colombianos quienes no han podido realizar varios trámites por la ausencia de los consulados. Es una tarea pendiente para la garantía de los derechos humanos de nuestros connacionales, pero también de la prestación de unos servicios efectivos. Desde el Senado se hará seguimiento a este nuevo reto que tiene el país. Va a ser gradual, dependiendo de las necesidades estratégicas que tienen los colombianos, pues la Comisión Segunda va a seguir acompañando este esfuerzo. A mí me preocupa el costo de los consulados, según el canciller se calcula en 20.000 millones de pesos, pero a mí lo que más me preocupa es que en 8 meses de gobierno se centre tanto el tema de las relaciones internacionales solo en Venezuela. Según lo señalado por los senadores, la reapertura será inicialmente los consulados de Caracas, San Cristóbal, Valencia y Maracaibo. En primer debate fue aprobado el nuevo Código Electoral que busca modernizar las normas en el país, acabar con la transhumancia, dar paso al voto electrónico mixto y ampliar el horario de la jornada electoral hacen parte de los puntos clave de la iniciativa. El proyecto propone una modernización que brinde mayor seguridad y transparencia en los procesos electorales. Moderniza toda la legislación frente a los escrutinios, preconteos, la estructura para seleccionar los jurados y además se abre la puerta al voto electrónico mixto. En cuanto a la posibilidad de que se vote en una máquina, pero de manera mixta, esa máquina deberá arrojar un papel que luego se deposita en la urna y tendrá que haber plena coincidencia de resultados entre lo que se haga de manera manual y lo que se logre de manera electrónica. Uno de los lunares que le ha hecho daño a los procesos electorales ha sido la llamada transhumancia electoral. Con este nuevo código se elimina esta y otras malas prácticas. Hay una lucha frontal contra la transhumancia, que ha sido un flagelo que ha afectado en varias latitudes del país. Estamos trabajando para eliminar el periodo de inscripción de cédulas y mantener una constante actualización del censo electoral. Hay artículos aprobados que aún generan ampolla y que continuarán siendo debatidos. Se mantienen varios puntos muy complicados. Entonces, por ejemplo, se declaran cargos de libre remoción y nombramiento. Esta iniciativa pasa a segundo debate en la plenaria del Senado. 150.000 millones de pesos empleará el gobierno para que pequeños productores tengan la oportunidad de acceder a créditos con bajos intereses e inviertan en su producción y compra de tierras destinadas al agro. Jóvenes rurales, mujeres y víctimas del conflicto son algunos de los beneficiados con esta iniciativa. En muchas ocasiones los pequeños productores campesinos no tienen acceso a créditos por sus ingresos o por los altos intereses que acarrean, lo cual no les permite obtener rendimientos a sus producciones ni tener un emprendimiento agrícola próspero, situación que se busca revertir con créditos a bajo costo. Es el esfuerzo que el gobierno ha ofrecido para la economía popular. Una invitación a los jóvenes a que miren en las actividades rurales un desarrollo de su vida profesional. Los pequeños productores que tengan ingresos menores a 50 millones de pesos al año y que sus activos no superen los 148 millones podrán acceder a esta iniciativa desarrollada por el Minagricultura y Finagro, que también busca favorecer la renovación del campo. Los anuncios de créditos, de subsidios, todo lo que se pueda hacer en función de apoyar al campesino en su labor irreemplazable de la producción de comida es bienvenido y desde luego que lo apoyamos. 150.000 millones de pesos han sido destinados para esta iniciativa que busca subsidiar créditos con la tasa más baja del mercado, además de brindarle la oportunidad a miles de campesinos para que tengan su tierra propia. Y precisamente del campo al Congreso, la cordobesa Catalina Pérez es la nueva senadora que llega con su voz al legislativo para defender los derechos de los campesinos. Con una sonrisa que no borra del rostro cuando habla de los campesinos y sus derechos, la nueva integrante del Congreso es la senadora Catalina del Socorro Pérez Pérez. Nunca en la historia de Colombia había estado una campesina así como yo digo, campesina patirrajá, que digo yo, en el Congreso de la República representando al campesinado. Esta líder campesina de 74 años es oriunda de Córdoba y su vida la ha dedicado a defender el derecho de las familias campesinas por el acceso colectivo de la tierra. Porque cuando el campesino adquiere la tierra le cambia la vida.
obtiene todo, vives una vida digna, tienes tus vacas, tus burros, tus caballos, tienes de todo. La senadora Catalina también es líder desde hace 52 años de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y defensora férrea de los derechos de las mujeres campesinas. Porque usted sabe que la mujer ha sido siempre la más despreciada y la más humillada de la historia, sobre todo las mujeres rurales, las mujeres campesinas. Al Congreso, asegura, llegó a trabajar. En estos momentos me está esperando la ministra de Agricultura porque vamos a hablar sobre los temas del campesino y del campo. Ser senadora, dice, no le asusta y afirma ha sido recibida con amabilidad. Considero que son muy chéveres también conmigo porque por primera vez están viendo una campesina en el Congreso con sombrero, con abanca 3 puntas. Y bueno, estoy muy feliz con todos y todas. Aumentar la participación política de las mujeres es el gran reto para las elecciones regionales, donde en la actualidad el 22% de los espacios son ocupados por ellas. ¿Qué hacer para lograrlo? Veamos. Las últimas elecciones al Congreso dejaron un parte positivo en cuanto a la participación política de las mujeres, donde la representación pasó del 19 al 29%. Ahora, el reto es lograr más espacios en las elecciones regionales. Se han hecho diferentes intentos para que se tenga al menos el 50% de las mujeres en las listas, no se ha logrado. Ante este panorama, senadoras piden apoyar la financiación política de las campañas de las mujeres. Y es importante también que el gobierno nos incentive con esa financiación. Es muy difícil contar con la financiación para las campañas de mujeres. Siempre toca con recursos propios o donaciones. De acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral, en las pasadas elecciones regionales, el 63% de las candidaturas fueron de mujeres, pero solo el 22% fueron electas. Por eso piden más apoyo de los partidos políticos. Partidos tengan voluntad política. Generalmente, casi todos los partidos utilizan a las mujeres de relleno. Autoridades hacen un llamado a las mujeres a activar el protocolo para denunciar hechos de violencia política a través de la página www.pilasconelvoto.com. En Colombia, más de 3 millones de mujeres han sido diagnosticadas con endometriosis, una enfermedad que en la mayoría de los casos se diagnostica de manera tardía, causando daños muchas veces irreparables. La endometriosis es una enfermedad que causa cólicos crónicos, sangrados excesivos, estreñimiento, entre otras afectaciones. Consiste en el desprendimiento de la capa que recubre el útero y se aloja en diferentes órganos dentro de la cavidad abdominal. Quienes padecen de endometriosis en muchas ocasiones tienen dificultades para asumir sus actividades diarias. Andrea Zabaleta ha padecido esta enfermedad hace más de 15 años. Tuve que pasar episodios con los médicos donde me dijeron que mi dolor era inventado. Tuve que vivir todo el tiempo con esa presión social de tener que responder por todas mis actividades a pesar de que me dolía. Pero tan solo hace 2 años fue dado su diagnóstico, después de años de haber pasado por muchas situaciones difíciles. Y esto fue a raíz de un dolor tan fuerte donde yo perdí la conciencia y me llevaron a una cirugía de urgencia donde me tuvieron que quitar mis trompas, parte de mi intestino, limpiarme parte de mi vejiga. Por esto el Senado se ocupó del tema y aprobó en último debate una iniciativa que contempla un tratamiento oportuno. Se puedan diagnosticar, pero sobre todo se le pueda brindar un tratamiento eficaz. Este proyecto de ley, al que solo le resta la conciliación y posterior sanción presidencial para convertirse en ley de la República, también busca que la enfermedad sea declarada crónica e incapacitante. Y atención a este panorama, el 2023 inició con un incremento del 21% en lesiones por accidentes de tránsito frente a febrero del año pasado. Por eso avanza una iniciativa de seguridad vial para salvaguardar la vida de los colombianos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que durante enero y febrero de este año se presentaron 1.252 fallecimientos por accidentes de tránsito en el país, incremento del 10,2% en comparación al 2022, y los motociclistas siguen siendo el actor vial con mayor número de víctimas fatales. Se han accidentado y se han muerto, hay más que todo moto, ¿no? Los carros por esquivar un hueco se lo llevan a uno. Si han habido accidentes y hay personas que han perdido la vida. En el Congreso cursó una iniciativa que busca establecer medidas contundentes para cuidar la vida de los colombianos, en especial la de los niños. El aumento de la edad en los niños para que puedan ir en los puestos delanteros de los vehículos. Se pasa de 10 años de edad a 12 años de edad. Se dictan disposiciones en materia de velocidad, especialmente para los usuarios de patinetas, reduciendo la velocidad a 30 kilómetros por hora. El proyecto también contempla el fortalecimiento en la infraestructura vial del país. Las autoridades competentes deberán realizar los estudios técnicos para verificar la viabilidad en implementar carriles preferenciales para motocicletas y ciclistas.
Hoy en Actualidad en Redes, las tendencias de la semana tienen que ver con el nombramiento del nuevo director de la policía, el colapso de un puente entre Quindío y Valle del Cauca y el nuevo presidente de Ecopetrol. El nombramiento del nuevo director de la policía fue tendencia esta semana tras el anuncio del presidente de la República de la salida del general Henry Sanabria, que se produjo luego de la solicitud de varios líderes políticos ante las polémicas declaraciones del excomandante de esta institución. La senadora María José Pizarro dijo que el nombramiento del general William Salamanca como nuevo director de la policía es una oportunidad para implementar el enfoque de seguridad humana del presidente Petro. De igual forma, el senador Mauricio Gómez Amín respaldó el nombramiento del general Salamanca y resaltó su intachable hoja de vida para ocupar su nuevo cargo. La segunda tendencia en redes tuvo que ver con la caída de un puente que comunica el Valle del Cauca con Quindío. El senador Juan Carlos Garcés lamentó el fallecimiento de uniformados de la policía y pidió una solución rápida para evitar la falta de abastecimiento en el departamento y el país. Y para cerrar, fue tendencia la llegada de Ricardo Roa como nuevo presidente de Ecopetrol. La senadora Jenny Rosso Zambrano sostuvo que esta designación pone a prueba las capacidades gerenciales del petrismo. Hasta aquí Actualidad en Redes. Recuerden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de las redes sociales oficiales. Colombia es el quinto país con mayor contaminación ambiental en América Latina y según la Organización Mundial de la Salud, vivir en una ciudad con mala calidad de aire aumenta el riesgo de contraer cáncer de pulmón. Cada día la contaminación del aire preocupa más a nivel mundial. Según Naciones Unidas y organizaciones ambientales como Greenpeace, a la mala calidad del aire se le atribuyen más de 6 millones de muertes a nivel global. Esto se debe principalmente a los incendios forestales generados en la Amazonía y también a la quema de combustibles fósiles para las manufacturas y para la movilidad. En Colombia, los puntos donde se registra mayor contaminación del aire son Bogotá, Medellín y Cota. Por esto, ambientalistas piden acciones inmediatas. Necesitamos primero una política integral que verdaderamente esté encaminada a atacar todos estos focos de contaminación. Senadores ambientalistas trabajan en varios frentes para tratar de mitigar los efectos que causa la contaminación atmosférica. Hay varias acciones. La primera es exigir transporte con mecanismos limpios, aumentar las campañas para movilidad en bicicleta, aumentar las campañas que las personas puedan utilizar transporte público. Desestimular el uso del vehículo particular y hacer que las empresas le apuesten a mejorar la sostenibilidad son otros de los retos que se proponen desde el Senado para mitigar la mala calidad del aire. Según un estudio del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, los estudiantes de colegios públicos del país obtienen menores rendimientos en inglés que los de colegios privados y las regiones más afectadas son la Amazonía, Orinoquía y parte del Pacífico. Colombia sigue sin mejorar el dominio del idioma inglés. El 49,8% de los estudiantes evaluados están en el nivel más bajo, A-, y el país ocupó la posición número 77 entre 111 países evaluados. Los estudiantes de colegios públicos obtienen un rendimiento muy inferior a aquellos de colegios privados. Asimismo, en promedio, las mujeres obtienen menor desempeño que los hombres en el Saber 11. Esta problemática prendió las alarmas y hoy se le pide al gobierno nacional mayor inversión para lograr mejores resultados en el dominio de esa segunda lengua y dotación de implementos necesarios como laboratorios especiales. En principio, pues utilicemos más las tecnologías, las nuevas tecnologías, formemos más a nuestros docentes. Se necesitan herramientas pedagógicas modernas, tecnología, porque los niños no pueden aprender inglés solamente copiando en un cuaderno. Tener dominio en el inglés es hoy en día una habilidad altamente demandada en el mercado laboral. Genera mayores oportunidades para conseguir mejores trabajos y con mayor remuneración. Por eso es importante que el país avance en este tema. Acceso a mejores servicios de salud, educación y recreación fueron las principales peticiones de niños, niñas y adolescentes que se dieron cita en el Congreso para entregar sus sugerencias e inquietudes a los senadores. Necesitamos más parques con espacios seguros, en buena calidad para podernos divertir. El derecho a la familia y a un nombre, también la alimentación. Estas son solo una de las necesidades que los 12 niños, niñas y adolescentes provenientes de 8 departamentos del país expusieron a los senadores para que las tengan presentes en el Plan Nacional de Desarrollo. La nutrición y pedimos que se implementaran los PAEs en las instituciones.
Senadores presentes en este encuentro se comprometieron a seguir trabajando por la protección de la niñez y priorizar sus necesidades. Y también nos van a entregar un manifiesto sobre apuestas y propuestas para que nosotros podamos también consolidar proposiciones que se incluyan dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Yo tengo una gran preocupación con los temas de consumo de sustancias psicoactivas, con los problemas de salud mental, con la violencia y el abuso infantil. Estos espacios se realizan en el marco del Mes de la Niñez, donde se busca visibilizar las necesidades de los más de 15 millones de niños, niñas y adolescentes que hay en el país. En San Vicente del Caguán, un grupo de jóvenes ha utilizado el teatro como herramienta para construir comunidad y llevar alegría a toda la región. El grupo Máscaras continúa cambiando vidas por medio del arte. San Vicente del Caguán sufrió durante décadas por el conflicto armado que vive el país. Luego de varios años de construcción de la memoria colectiva, los niños y jóvenes de esta región encontraron en el teatro el toque de resiliencia y amor para construir oportunidades en torno a la paz. Tenemos la intención de salir adelante, de ser un tanto resilientes. Entonces el teatro lo que hace es que nos ayuda a transmitir ese sentimiento a las personas que nos ven. La agrupación está compuesta por jóvenes y niños entre los 8 y 12 años, quienes han encontrado en el profesor Hans León una guía para aprender del arte y mediante obras que abordan temáticas como la paz, la convivencia, identidad y el teatro clown, aprendieron a expresar sus miedos. ¿Tienen miedo? Tenemos un grupo fenomenal de actrices, de niños que ya llevan 5 o 6 años y lo poco que van aprendiendo lo van transmitiendo. Bien, pero hay que cultivar esa semilla. Llegar a todos los rincones del departamento del Caquetá con alegría, sonrisas y un mensaje de esperanza se ha convertido en el principal propósito del grupo de teatro Máscaras, que luego de más de 5 años de trayectoria continúan brindando alegrías a su público. Porque eres tan hermosa que no veo. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.